Bueno, bienvenidos a la clase número 16 de metodología. En esta oportunidad vamos a abordar un poco la noción de paradigma, la noción de revolución científica y cómo Thomas Kuhn, desde su rol de epistemólogo, entendió que se producían los procesos históricos y cómo avanzaba históricamente la ciencia. Lo primero que es importante que sepan es que para Kuhn la ciencia opera con paradigmas, es decir, además de todo lo que vimos ya de nociones, de métodos, hay una cosmovisión, va a decir Kuhn, eso va a ser un paradigma, una cosmovisión, una visión global de todas las cosas, del mundo y de todo lo que existe, que de alguna manera lo que hace es delinear el camino de trabajo. No solamente va a ser una manera de entender la realidad o de entender el mundo, sino que también va a ser una manera de entender cuál es la mejor forma de conocerlo. Es decir, si yo voy a estudiar a la sociedad, por ahí el mejor método va a ser este. Si yo voy a estudiar a un planeta, el mejor método de estudio va a ser este. O sea, no solamente nos aproxima a una noción básica, una teoría preliminar de qué es la realidad, sino también nos aproxima a un modo de trabajo en cuanto a cómo analizamos tal o cual proceso. Por lo tanto, va a ir produciendo determinados conceptos, va a ir presentando determinados problemas en cuanto a la comprensión de otras áreas o sectores, pero todo esto va siempre a formar parte de lo que él llama un paradigma, es decir, esa cosmovisión que va a tener altas y bajas y vamos a ir viendo los diferentes elementos. Cuando una ciencia opera dentro de un paradigma, es decir, que hay una noción del mundo, hay determinados modelos, por ejemplo, podemos decir de que en ciencias sociales, particularmente, que es lo que nos incumbe, habíamos hablado de que la comprensión por ahí es mejor que la explicación. Eso forma parte de una idea paradigmática. No siempre fue así y el paradigma científico en algún momento nos dijo que había que explicar todo. Sin embargo, con el correr de los años, nosotros pudimos entender la realidad y es que realmente por ahí nos convenía comprender a la sociedad más que explicarla, porque no podíamos poner en términos de causa y efecto lo que estaba ocurriendo. Eso forma parte del proceso paradigmático. Y la ciencia normal es cuando nosotros operamos con un paradigma dado. Es decir, ahora que nosotros sabemos que es mejor comprender que explicar, estamos operando medianamente con una noción paradigmática. Cuando el paradigma opera, podemos verlo graficado en los términos que tenemos aquí, por ejemplo, en la flecha que tenemos a la izquierda. Cuando estamos operando con un paradigma, los semicírculos azules, los cuadrados verdes y el triángulo naranja forman parte de, o vienen a representar conceptos que forman parte de ese paradigma. Esto lo podemos describir como, o Kuhn lo describe mejor dicho, como un periodo de ciencia normal. Ciencia normal es el desarrollo de ese paradigma por el cual tenemos determinados conceptos, por ejemplo el concepto de gravedad en algún momento determinado, tenemos determinado instrumental que utilizamos para conocer algunas cosas. No era lo mismo, o no podemos decir que era el mismo paradigma cuando estudiábamos a los astros simplemente viendo los cielos que cuando se inventó el telescopio. Eso fue una revolución que implica cambios en el paradigma científico. Entonces, un paradigma está comprendido por estos conceptos que vemos, les dije, está representado por los semicírculos, el cuadrado, pero hay determinados problemas o determinados conceptos que escapan al paradigma. Que por más que la comunidad científica, ese grupo de científicos que dijimos que convalida el conocimiento de los otros, ¿se acuerdan que hablábamos de que el conocimiento científico tiene que ser comprobable y comunicable? Eso es para comprobar y comunicar con el resto de la comunidad científica algo. Cuando ese grupo de científicos convalida todos esos conocimientos y el paradigma está funcionando normalmente, hay veces en que se presentan algunos conceptos que no podemos explicar. Resulta que hicimos un experimento y me da un resultado que yo no entiendo. O hay un problema que yo no puedo resolver. Esos conceptos que no entiendo, los problemas que no puedo resolver, uno los llama enigmas. Cada enigma es un concepto o un problema que yo no puedo resolver desde el enfoque teórico del paradigma. Si queremos seguir el modelo del método hipotético deductivo, tenemos a las leyes científicas, después tenemos a las teorías científicas que pueden englobar varios grupos de leyes y aún más allá tenemos el paradigma, que vendría a ser como una noción global de ciencia con varias teorías científicas juntas.
Entonces, un determinado concepto vendría a ser este enigma, algo que se escapa a esa visión global de las ciencias, y varios enigmas que se vayan acumulando sobre un mismo tema o sobre una misma problemática o con conceptos afines van a formar lo que él describe como una anomalía. Todos los paradigmas, y esto es importante que lo sepan, tienen enigmas y tienen anomalías. Es decir, no hay un paradigma que responda a toda la realidad del mundo. Pero sí hay paradigmas que pueden tener una extensión bastante aceptable. Cuando el enigma cuando las anomalías, mejor dicho, van creciendo en número o en importancia, es decir, en un momento determinado de la historia, el que la Tierra girara alrededor del Sol o no era algo de mucha importancia, entonces ahí había una anomalía que era muy importante, o con una gran cantidad de anomalías, si de golpe empezaron a aparecer muchas enfermedades que nosotros no pudiéramos curar por algún motivo, eso ameritaría una especie de reevaluación en el proceso científico, es decir, reevaluar el paradigma, reevaluar la cosmovisión de las ciencias y del mundo que nos rodea. Cuando se acumulan muchas de estas anomalías, va a decir Kuhn que la ciencia abandona ese periodo de ciencia normal, que vendría a ser todo lo que vemos del lado izquierdo con el paradigma 1, anomalías, enigma, y entra en un proceso de crisis o revolución científica. Es decir, el paradigma empieza a mutar. Nosotros nos damos cuenta que este paradigma no responde a todas las cosas que nosotros necesitamos que respondan. A partir de ahí empezamos a intentar modificarlo, cambiarlo, vemos si es que hay algún paradigma mejor, vemos si hay mejores explicaciones del mundo que precisamente intenten contemplar la mayor cantidad de enigmas o anomalías que el paradigma anterior no había dejado afuera. En educación, por ejemplo, cuando nosotros explicamos los procesos de la educación antigua y los procesos de la educación más nuevos, decimos que la educación antes no daba mucho aprendizaje a la comprensión, es decir, sus padres y sus abuelos recibieron una educación que era más lineal. El docente enseñaba, el alumno respondía a lo que el docente enseñaba. Enseñaba las tablas, tenías que responder de nuevo. Sin embargo, las educaciones actuales intentan correr el foco y llevar esto a, por ejemplo, un abordaje en donde se busque más la comprensión del contenido. Esto es un cambio de paradigma, evidentemente, y esa anomalía que estaba predispuesta anteriormente por la falta de comprensión va a ser algo central generalmente en el siguiente paradigma. Entonces, cuando un paradigma suma muchas anomalías, entra en crisis y es ahí donde los científicos paulatinamente y a través del tiempo van produciendo un nuevo paradigma. Puede pasar de que haya dos paradigmas en un determinado momento porque están muy cerca de la crisis superpuestos. Es decir, que haya científicos que pertenezcan a un paradigma anterior y científicos que pertenezcan a un paradigma nuevo. La geometría, por ejemplo, es un gran caso. Pueden buscar, si quieren, información sobre geometrías no euclidianas y van a darse cuenta, la geometría que ustedes estudian en la escuela todavía suele ser la geometría de Euclides, pero las ciencias están avanzando hacia otros tipos de geometrías y suele pasar de que todavía nosotros estamos en un periodo donde hay dos paradigmas conviviendo. Pero paulatinamente, después de este proceso de crisis, un paradigma va dejando a otro de lado. Esto es irreductible. Cuando el paradigma 2 empieza a tomar relevancia, que es lo que ustedes ven después de la parte donde dice crisis y revolución científica del lado derecho de la pantalla, van a ver que dentro de la flecha, que sería nuestro periodo de ciencia normal y la evolución normal de ese paradigma 2, tenemos, por ejemplo, a los rombos rojos que estaban afuera del paradigma 1 que vendrían a representar esos conceptos que yo busqué solucionar, como por ejemplo lo que les dije, el caso de la comprensión entre los dos paradigmas educativos. Van a haber conceptos o enigmas que igualmente por una cuestión de no tener suficiente instrumental científico o de no haber dado todavía con una respuesta satisfactoria van a estar afuera, como en el caso de los tetrágonos amarillos que tenemos ahí, y puede que surjan con un nuevo paradigma a veces problemas nuevos, como en el caso de los pentágonos lilas que tenemos ahí. Sin embargo, suele pasar, como con los cuadrados verdes y los semicírculos azules, que hay cuestiones que suelen ser comunes entre un paradigma y otro. No obstante, a pesar de que sean cuestiones comunes entre un paradigma y otro, es importante recalcar que Kuhn habla de un concepto que se llama inconmensurabilidad paradigmática. ¿Qué es la inconmensurabilidad? Es que no se puede medir un paradigma nuevo
o no se puede medir un paradigma viejo con las leyes del paradigma nuevo. Es decir, si yo hago ciencia de una manera, si yo soy científico y hago ciencia de una manera, no puedo, bajo ningún punto de vista, criticar la labor de un científico de hace 5 siglos atrás que trabajaba con un paradigma anterior. Lo que puedo hacer es proponer una ley superadora, un conocimiento científico superador. Pero no puedo criticar su trabajo porque el paradigma con el que él operaba, los instrumentos que tenía a la mano, su idea del mundo era distinta. Entonces no puedo comparar el paradigma anterior con base en este. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces solemos criticar obras de personas que están, por ejemplo, en una franja etaria diferente sin tener en cuenta de que están trabajando desde estructuras diferentes, desde paradigmas diferentes. Bueno, una vez que nosotros entendimos qué es un paradigma, qué es una cosmovisión, cuáles son los enigmas, anomalías, vimos qué es el proceso de crisis, que es este proceso en donde un paradigma decae por esa acumulación de anomalías. Una vez que vimos cómo se va constituyendo un paradigma nuevo, a veces con conceptos del anterior, a veces con problemas totalmente nuevos, también lo que es importante recalcar es que un paradigma solo se sienta cuando la comunidad científica lo acepta. Es decir, para que haya un paradigma, la mayoría de los científicos tienen que estar de acuerdo en que esa es la visión del mundo y en que esa es la forma de trabajar. Porque como dijimos, un paradigma también tiene aproximaciones metodológicas. Entonces, sí o sí los científicos, al menos de un campo, por ejemplo de la biología, de la medicina, de la sociología, tienen que ponerse de acuerdo para que un paradigma pueda ser entendido como tal o pueda funcionar dentro de una determinada comunidad científica. Y el punto 2, que es muy importante, es que este proceso de paradigma, crisis, paradigma, crisis, paradigma, crisis, va a decir Kuhn que es circular. ¿Sí? Es un proceso cíclico en el cual siempre después de un paradigma viene una crisis, siempre después de la crisis viene otro paradigma, siempre a ese le seguirá otra nueva crisis y así constantemente y continuamente. Bueno, entiendo que esto sea por ahí un poco confuso, estoy abierto a todas las preguntas que ustedes tengan, como siempre pueden mandármelo y básicamente si necesitan ver este video véanlo 2 o 3 veces para poder ir asimilando la cuestión de los diferentes conceptos. A modo de recuento rápido, me interesa que ustedes sepan bien el concepto de paradigma, enigma, anomalía, crisis o revolución científica y el concepto, evidentemente, que ya habíamos trabajado anteriormente de comunidad científica, es decir, este grupo de científicos que tiene que convalidar los conocimientos, y el rol más o menos que ocupa el paradigma en las ciencias, es decir, lo que habíamos hablado de el método hipotético deductivo, de cómo una teoría está por sobre una ley normal y de cómo un paradigma estaría por sobre las teorías particulares o este conjunto de leyes. Eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos la próxima.